Buenas tardes, hoy vamos a dar elementos de protección personal. Es un tema también de la unidad número 2 y vamos a ver qué establece la ley 19.587, que es la ley de higiene y seguridad en el trabajo, y en su capítulo 19 se refiere específicamente a estos equipos y elementos de protección personal, ¿sí? En el artículo 188 dice que todo fabricante de equipo y elemento de protección personal del trabajador deberá estar inscrito en el registro que a tal efecto habilitará el Ministerio de Trabajo. Esto tiene que ver porque no solamente deben inscribirse estos fabricantes, sino que deben cumplir con ciertas normas de calidad para fabricar estos elementos y equipos de protección personal. Más adelante vamos a ver los tipos de certificaciones que deben tener. Bueno, estos fabricantes, ¿sí? Dice que en el caso de que ocurriese un accidente y que se comprobase que fue producido por un defecto de fabricación de los elementos de protección personal, por supuesto que deberán hacerse responsables del daño causado al trabajador. La determinación de la necesidad de uso de esos equipos y elementos de protección personal está a cargo del Servicio de Higiene y Seguridad y del Servicio de Medicina del Trabajo, ¿sí? Que son los que también dan la aprobación, las condiciones de utilización y la vida útil de esos elementos de protección personal. Bueno, también aclara acá que una vez determinada la necesidad del uso del equipo y elemento de protección personal, ya su utilización será obligatoria, ¿sí? En el artículo 189 establece que los equipos y elementos de protección personal serán de uso individual y no intercambiables por razones de higiene y practicidad, así lo aconsejen. Es decir, acá hay una cuestión de, más allá de lo higiénico, digamos. Por ejemplo, se me viene a la cabeza el uso del barbijo, por ejemplo, es un elemento que no se debe intercambiar con la cuestión de higiene. Pero, por ejemplo, los cascos de seguridad, si se intercambian, ¿sí? Vamos a suponer que a la mañana use una persona y a la tarde use otra, lo que puede ocurrir es que una u otra va a desconocer del uso de ese casco, es decir, si recibió algún golpe, si tuvo alguna lesión ese casco, con lo cual cuando un casco recibe un golpe se va acotando su vida útil, ¿sí? Y por supuesto que no tiene la misma calidad de protección que tiene aquellos que no reciben ningún golpe, ¿no? Más que nada también hace por eso un poco hincapié la ley en que no son intercambiables. Por supuesto, está prohibida la comercialización de equipos y elementos recuperados o usados, básicamente por la misma cuestión que les comentaba recién, ¿sí? En el artículo 190 dice que los equipos y elementos de protección personal deberán ser proporcionados a los trabajadores
y utilizado por estos mientras se agotan todas las instancias científicas y técnicas tendientes a la aislación o eliminación de los riesgos. Este artículo es muy importante porque acá es donde establece que el elemento de protección personal se utiliza en última instancia, cuando no se puede aislar o eliminar ese riesgo de manera técnica o científica. Entonces se llega a la utilización del equipo de protección personal. Pero vamos a ejemplificar un poco acá. Por ejemplo, tenemos una bomba que está generando vibraciones cercano a un puesto de trabajo o que genera ruidos, ¿sí? Y no se la puede aislar, ¿sí? O no pueden ser absorbidas esas vibraciones. Entonces ahí se lo protege a la persona, al trabajador, colocándole la protección auditiva, etc. Pero lo ideal, o sea, lo mejor es, por supuesto, aislar ese riesgo o eliminarlo ese riesgo. En el artículo 191 habla de la ropa de trabajo y qué características deben cumplirse. ¿Sí? Que ser una tela flexible, que permita una fácil limpieza, desinfección, que quedara o sea, que se pueda ajustar al cuerpo, pero sin que tampoco le permita movilidad, digamos, ¿no? O sea, no es la idea que el trabajador esté incómodo, porque eso también genera otros riesgos, sino que se refiere a, por ejemplo, en vestimenta que son muy holgadas, ¿sí? Y por ejemplo trabajan con máquinas de corte o en la construcción misma, o sea, pueden engancharse o pueden succionar, algunas máquinas succionan la ropa y con eso llevar, digamos, alguna parte de la extremidad del cuerpo. Entonces, por eso se recomienda que sea más bien ajustado, no ajustada, pero no tan holgada. Después también dice que, de acuerdo a las circunstancias que lo permitan, estas vestimentas pueden ser de mangas cortas o mangas largas. Acá, por más calor que haga, digamos, en las construcciones, se recomienda utilización de mangas largas porque tenemos un riesgo mayor, que es la incidencia solar, o sea, las radiaciones UV que afectan a la piel, ¿no? Entonces, en este caso, por más que haga calor, ¿sí?, se recomienda este tipo de vestimenta de mangas largas. Bueno, acá también habla de que se deben eliminar o reducir bolsillos, botones, todo por lo mismo, cordones, por las mismas razones que recién les comentaba, ¿no? Para evitar, más que nada para evitar enganches o succiones, ¿sí?, o caídas, en el caso de los cordones. Por ahí uno no se da cuenta que tiene los cordones desatados y puede producir algún accidente, o se pueden enganchar en alguna parte y también producir algún accidente. Dice que queda prohibido el elemento que puedan originar riesgos adicionales, por supuesto, ¿no?
las corbatas, las bufandas, los tirantes, las pulseras, las cadenas, collar, anillo, otros. Y todo por las mismas razones que comentaba hace un rato. En casos especiales, la ropa de trabajo será de tela impermeable, incombustible, ¿sí? Esto está en relación a los puestos de trabajo específicos, qué sé yo, por ejemplo, hay lugares que necesitan ropa ignífuga, ¿sí? Que es con protección para el frío, o sea, impermeables. Entonces hace referencia a esos elementos. En el artículo 192, establece la protección de la cabeza, comprenderá cráneo, cara y cuello, incluyendo, en caso necesario, la específica de ojos y oídos, ¿sí? Hay algunos cascos que ya vienen integrados, que tienen protección auditiva, ¿sí? Protección de los ojos, protección ocular, digamos. En los lugares de trabajo en que los cabellos sueltos puedan originar riesgos por su proximidad a máquinas o aparatos en movimientos, o cuando se produzca acumulación de sustancias peligrosas o sucias, será obligatorio la cobertura de los mismos, ¿sí? Recogerse, ponerse algún gorro, ¿sí? Depende del tipo de trabajo que se esté realizando, ¿no? Siempre que el trabajo determine exposiciones constantes al sol, lluvia o nieve, deberá proveerse cubrecabezas adecuados. Esto son aquellos, por ejemplo, esos gorros, no me sale ahora la palabra, como se denominan, no, bueno, pero son aquellos gorros que cubren, por ejemplo, la nuca, las orejas, pero que son de tela para el personal que hace mantenimiento de césped, por ejemplo, ¿sí? Que pasan mucho tiempo debajo de los rayos UV. Para proteger eso, para protegerse de esos rayos solares, se recomienda, digamos, la utilización de estos gorros. Bueno, dice, cuando existan riesgos de golpes, caídas o de proyección violenta de objetos sobre la cabeza, será obligatoria la utilización de cascos protectores. Después vamos a ver un poco los distintos tipos de cascos. Estos podrán ser con ala completa a su alrededor o con viseras en el frente, ¿sí? Fabricados con material resistentes a los riesgos inherentes a la tarea. O sea, claro, cada puesto de trabajo tiene su complejidad, tiene sus propias condiciones para la elección del elemento de protección personal. En el artículo 193, también habla de las pantallas de protección, ¿sí? De objetos. Deberá ser de material transparente, libre de estrías, rayas o perforaciones, o mallas metálicas finas, provista de visor con cristal. Fíjense que hay muchas veces que en el rubro de la soldadura, por ejemplo, por más que estén rayadas, siguen utilizando esa pantalla, y esto también ocasiona
otros riesgos que es la parte visual, digamos, ¿no? O por ejemplo, una vez que ya está rayada, rajada o está deteriorada, digamos, puede recibir una proyección, no en el caso de la soldadura, pero puede recibir una proyección de alguna partícula y se rompe fácil, mucho más fácil que si no estuviese con ningún tipo de avería, ¿no? Entonces todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta a la hora de protegernos con estos elementos, porque siempre hay que recordar que puede ser un arma de doble filo en el sentido de que uno cree estar seguro, ¿sí? Da una sensación de falsa seguridad cuando tiene un elemento de protección personal, pero que a su vez está en malas condiciones. Es decir, si llega a ocurrir el accidente, hasta podría en algunos casos dañarnos más de que si no tuviésemos el equipo de protección personal. No sé si me explico, pero lo que quiero decir es que son condiciones que las tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Sobre todo hoy en día que los elementos de protección personal prácticamente son parte de nuestra vida diaria, ¿sí? El uso de barbijos, las pantallas, los lentes protectores, o sea, todas estas cosas que por ahí nosotros hoy, por más que estemos trabajando activamente o no, los tenemos que utilizar, ¿sí? Porque ya es una condición obligatoria, ¿sí? Pero siempre tenemos que tener en cuenta que estos elementos tienen que estar en condiciones para ser usados. Bueno, en el artículo 194 habla de los medios de protección ocular, un poco lo que estábamos diciendo, ¿sí? Serán seleccionados en función de los siguientes riesgos, dice por proyección. Fíjense que acá aparecen las radiaciones nocivas, ¿sí? Son, por supuesto que tienen, la protección ocular es de otro material, ¿sí? Después tenemos la protección de la vista, se efectuará mediante el empleo de anteojos, pantallas transparentes y otros elementos que cumplan tal finalidad, los cuales deberán reunir las siguientes condiciones. Sus armaduras serán livianas, indeformables al calor, ¿sí? Ininflamables, cómodas, de diseño anatómico y de probada resistencia y eficacia. Como dijimos al inicio, todos estos elementos, todos los elementos que usemos deben estar certificados en lo posible hasta en nuestra vida diaria, digamos. Se me viene a la mente ahora, por ejemplo, los anteojos de sol que usamos comúnmente. Hay anteojos de sol específicos, por ejemplo, para manejar, ¿sí? No es cualquier el anteojo de sol. Tiene su color, se establece un color para que no disminuya la visual. Entonces, hasta esa actividad, digamos, que tiene establecido su elemento de protección personal específica. Entonces, siguiendo, dice, bueno, armaduras livianas, por supuesto, porque si uno tiene que estar mucho tiempo
con esos anteojos, ¿sí? Por supuesto deben ser cómodos porque o si no, ya les digo, va generando otros riesgos, fatiga, te produce estrés y bueno, demás enfermedades. Cuando se trabaje con vapores, gases o aerosoles deberán ser completamente cerradas y bien ajustadas al rostro, con materiales de bordes elásticos. ¿Sí? Eso es para que se ajuste, para que haga una especie de efecto ventosa, digamos, ¿sí? Que quede bien ajustada al rostro, para que no acceda ningún tipo de aerosol o vapores o gases. En los casos de partículas gruesas serán como las anteriores, permitiendo la ventilación indirecta, y en este caso hay gafas que son más específicas, que tienen todo este tipo de detalles, ¿no? Que se utilizan en industrias más específicas. Puede ser, qué sé yo, una fábrica de pinturas, bueno, no sé. Entonces las partículas por ahí son más gruesas, ¿sí? Entonces tendrá que ser más específica la gafa. Cuando no exista peligro de impacto por partículas duras, podrán utilizarse anteojos protectores de tipo panorámico con armazones y visores adecuados. Deberán ser fácil limpieza y reducir lo menos posible el campo visual. Esto es importantísimo. No hay que reducir el campo visual porque ya les digo, con un elemento de protección personal podemos ocasionar otros, si no es el adecuado, podemos ocasionar otros riesgos, ¿sí? Entonces, vuelvo al ejemplo del anteojo para manejar. Si nos ponemos un anteojo muy oscuro para manejar, se nos reduce el campo visual, ¿sí? Y esto puede generar también, por supuesto, otros riesgos, ¿sí? No ver, qué sé yo, no ver determinado elemento y producir un choque entonces siempre se deben utilizar los elementos adecuados. Y les digo que muchas veces estos elementos de protección personal son hasta incluso más económicos, ¿sí? que los anteojos de soles, qué sé yo, de moda, por decirlo así. Entonces, no es que son de costos elevados, ¿sí? Algunos por supuesto, hay otros que sí, pero debemos tener en cuenta que si tenemos un accidente el costo es mayor, ¿no? En el artículo 195, para las lentes para anteojos de protección deberán ser resistentes al riesgo, transparentes, ópticamente neutras, libre de burbujas, ondulaciones. Y acá aparecen todas las condiciones que deben tener esas lentes. Si el trabajador necesitara cristales correctores, se le proporcionará anteojos protectores con la adecuada graduación óptica. Es decir, si alguno utiliza anteojos, ¿sí? para ver mejor, esas gafas que se utilizan para elementos de protección personal deben estar graduadas también
o si no, obviamente que no va a ver correctamente. En el artículo 196 dice que cuando el nivel sonoro continuo equivalente supere los valores límite, y esto por supuesto que está todo reglamentado, ¿sí? Yo acá no les voy a poner todos esos contenidos porque si bien es importante que lo sepan, simplemente con que ustedes sepan que existe una ley que les obliga al empleador y al empleado utilizar determinados elementos de protección personal, ya con eso estaría más que bien que ustedes conozcan. Entonces el día de mañana, si necesitan acudir legalmente, tienen esta herramienta. La protección de los oídos se combinará con el de la cabeza y la cara por los medios previstos en este capítulo. Y dice, ¿por qué? Porque por supuesto que si tenemos que usar protección auditiva, protección ocular y protección de la cabeza, ¿sí? Lo mejor es que esté integrado eso, ¿sí? No que no que lo tengamos por separado, porque ya al no estar diseñado, si lo usamos por separado, al no estar diseñado para usar todo junto, eso obviamente que va a incomodar, ¿sí? Lo que se busca es que aparte de estar protegidos, los trabajadores también estemos cómodos, digamos. No es la idea de, por agregar elementos de protección personal, agreguemos incomodidad. Bueno, en el artículo 197 habla de la protección de las extremidades inferiores. Se proveerá al trabajador de zapatos, botines, polainas o botas de seguridad adaptada a los riesgos a prevenir, ¿sí? Esto va a estar en relación también, obviamente, con la actividad que se desarrolle en ese puesto de trabajo. Aquellos que trabajan en la construcción o en instalaciones, por ejemplo, los zapatos más adecuados son los que tienen punta de acero, ¿sí? También aquellos que proporcionan aislación y bueno, hay muchísimos tipos de calzados de seguridad, pero ya les digo, está todo en relación a la actividad que desarrollamos en el puesto de trabajo, obviamente, ¿no? En el artículo 198 habla de la protección de los miembros superiores y se efectuará por medio de mitones, guantes y mangas, también adaptada a los riesgos a prevenir. También hay muchísimos tipos de guantes. Están los guantes de nitrilo, están los guantes de carne, están los guantes bueno, de acuerdo, por eso les digo, de acuerdo a cada actividad, ¿sí? Está la elección de esta protección.
En el artículo 199 habla de los protectores del aparato respiratorio, ¿sí? Serán de tipo apropiado al riesgo, ajustarán completamente para evitar filtraciones. Y esto un poco también de lo que les comentaba anteriormente. Hoy en día se utiliza el barbijo, en algunos casos se mal utiliza, ¿no? Pero bueno, hay muchos que son de uso descartable, hay otros que se pueden limpiar, desinfectar, sí, pero los que, por ejemplo, están los barbijos de pintores, también hay barbijos para evitar la aspiración de productos químicos, ¿sí? Que todas esas pueden afectar las vías respiratorias, por supuesto. Bueno, a ver. Bueno, acá habla de cómo se desinfectan, ¿sí? Que te los dije, ¿no? Las partes en contacto con la piel deberán ser de gomas especialmente tratadas o de material similar para evitar la irritación de la epidermis, ¿sí? Que es la primera parte, capa de la piel. Los riesgos a prevenir del aparato respiratorio serán los originados por la contaminación del ambiente con gases, vapores, humos, nieblas, polvo, fibras y aerosoles. Hay algunos que vienen con filtros mecánicos. Bueno, también dice se emplearán equipos respiratorios con inyección de aire a presión. O sea, estos ya son los que se necesita oxígeno, digamos, porque hay un déficit, ¿sí? Bueno, y en el artículo 200 habla específicamente del riesgo en los trabajos en altura y de la protección para estos riesgos. Dice que en todo trabajo en altura, con peligro de caída, será obligatorio el uso de cinturón de seguridad y estos cinturones cumplirán las recomendaciones técnicas vigentes e irán provistos de anillas por donde pasará la cuerda salvavidas, las que no podrán estar sujetas por medio de remaches. O sea, una vez que la cuerda se corta por algún motivo, estas deben ser cambiadas, ¿sí? No se pueden, digamos, emparchar, por decirlo así, no se pueden coser y volver a usar, no, estas se desechan. Todos los arnés también, ¿sí? Dice que los cinturones de seguridad se revisarán siempre antes de su uso, desechando los que presenten cortes, grietas o demás modificaciones que comprometan su resistencia. Calculada para el peso del cuerpo humano, una caída libre con recorrido de 5 metros, ¿sí? Por supuesto que queda prohibido el empleo de cables metálicos para cuerdas salvavidas, porque esto produciría un corte automáticamente de alguno de los miembros si se llega a producir la caída. Bueno, ahí especifica el material. También se verificará
cuidadosamente el sistema de anclaje, ¿sí? O sea, por donde sujetamos, y su resistencia de acuerdo a la tarea a realizar. En toda instalación frigorífica se dispondrá de equipos protectores respiratorios contra escape de gases. Fíjense que acá ya empieza a hablar de instalaciones especiales, digamos. Cuando la dispersión de sustancias químicas pueda determinar fenómenos irritativos en los ojos, los equipos deberán protegerlos. En su defecto, se proveerán anteojos de ajustes herméticos. Bueno, acá referencia también a los protectores oculares, ¿sí? Y hace algo específico de esa actividad, digamos, ¿no? El artículo 202 habla de los trabajos expuestos a sustancias tóxicas, irritantes o infectantes. Estarán provistos de ropa de trabajo y elementos de protección personal adecuada al riesgo a prevenir. Se cumplirán lo siguiente. Serán de uso obligatorio con indicaciones concretas y claras sobre forma y tiempo de utilización, ¿sí? A medida que la actividad, digamos, es más riesgosa, los elementos de protección personal tienen más normativas que cumplir, más especificaciones, porque a su vez esos elementos de seguridad son más específicos. Y bueno, acá un poco vemos esa parte, ¿no? Está hablando de sustancias tóxicas, ¿sí? Irritantes o infectantes. Al abandonar el local el local en que sea obligatorio su uso, por cualquier motivo, el trabajador deberá quitarse toda la ropa de trabajo y elementos de protección personal. ¿Sí? Se conservarán en buen estado y se lavarán con la frecuencia necesaria que ha prohibido retirar estos elementos. En algunos casos hay, por ejemplo, duchas donde uno sale inmediatamente, debe lavarse todo el cuerpo, digamos, ¿no? Para sacar restos de estas sustancias. Bueno, en el artículo 203 establece que cuando exista riesgo de exposición a sustancias irritantes, tóxicas o infectantes, estará prohibido introducir, preparar o consumir alimentos, bebidas y tabaco. Esto por obvias razones, ¿no? Porque uno sin querer puede llevar alguna de estas sustancias a la boca, y de ahí, por supuesto, se puede generar alguna intoxicación, ¿sí? Los trabajadores expuestos serán instruidos sobre la necesidad de un cuidadoso lavado de manos, caras y ojos antes de ingerir alimentos, bebidas o fumar, y al abandonar sus lugares de trabajo. Para ello dispondrán dentro de la jornada laboral un periodo lo suficientemente amplio como para efectuar la higiene personal sin dificultades. Es decir que en lugares donde se trabaja con este tipo de sustancias, ya se establece un horario para que los trabajadores puedan o trabajadoras puedan asearse antes de irse
o salir de los puestos de trabajo. Bueno, ahora vamos a ver algunos ejemplos de los elementos de protección personal. La verdad es que se hizo muy extenso el video, así que voy a ir bastante rápido, digamos. ¿Sí? El casco, como para que tengamos una idea de lo que tenemos que mirar o tener en cuenta en los elementos de protección personal. Básicamente siempre es esto, ¿no? La marca, que la marca esté registrada, que tenga el sello S de identificador del elemento, que tenga el mes y el año de fabricación, ¿sí? Después por ahí fíjense, yo ahora no les agregué, veo si me da el tiempo, por ahí les mando. Pero de todos modos creo que les dejo un link acá en la misma, en el mismo PDF, fíjense, les dejo un link donde está detallado absolutamente todas las certificaciones que debe tener un elemento de protección personal. Bueno, dice cuál es la principal función y propósito para usar un casco de protección, y bueno, acá dice que ayuda a proteger a los trabajadores de un traumatismo en la cabeza, ¿sí? Ayuda a prevenir que la fuerza se transmita hacia la columna vertebral si un impacto ocurre desde arriba, ¿no? Y en algunos casos de algunos tipos de casco ayudan a proteger el shock de bajo nivel eléctrico. ¿Cómo el casco protege al trabajador de cada riesgo? Por ejemplo, en la suspensión es el principal factor que previene que la cabeza que la fuerza se dirija hacia la columna vertebral, ¿sí? La suspensión, esa que tiene el casco interior, no sé si recuerdan ahora visualmente, pero tiene una suspensión, y esa también protege la cabeza al contacto del armazón, ¿sí? Absorbiendo la fuerza antes de que llegue a la cabeza. Bueno, el riesgo. Ahora tenemos traumatismo cerebral debido a la caída de un pequeño objeto. ¿Y qué protección brinda? ¿Sí? Este cuadrito, mírenlo, leanlo bien. De todos modos, esto, como les decían al principio, hay muchísimo material que lo pueden investigar, ¿sí? Pero lo que me interesa que les quede bien en claro es la calidad que debe tener el elemento de protección personal. Recuerden que si estos no cumplen con una norma de calidad, no nos está protegiendo, no nos va a proteger en un accidente. Las aplicaciones típicas de los cascos van en protección, industria, petroquímica, minería, etc. En todos los casos, una evaluación de los riesgos y peligros debería realizarse y considerar las limitaciones de su uso para seleccionar la protección requerida, ¿sí? Esto era un poco también lo que hacíamos referencia, o sea, analizar bien cuál es el riesgo y de acuerdo a eso brindar la protección adecuada. Recomendaciones de reemplazo. Y acá hay muchos que
dicen que no tienen fecha de vencimiento exacta, pero también hay algunas marcas que recomiendan una cantidad de años como máximo, ¿sí? Esta información, por ejemplo, que es la saque de 3M, la marca 3M, ¿sí? Ellos recomiendan que el casco deberá ser inmediatamente reemplazado si ha sido sometido al impacto, es decir, si ya recibió algún tipo de impacto, un golpe, se debe cambiar, ¿sí? Se recomienda al usuario reemplazar la suspensión del casco, o sea, la parte interna, al menos cada 12 meses y al casco al menos cada 2 a 5 años dependiendo del ambiente de trabajo y dependiendo también del uso, o sea, de la utilización, de cómo se utiliza ese elemento. Bueno, las inspecciones, dice que hay que inspeccionar el casco, incluyendo la suspensión y el armazón, antes de cada uso, sustituir a la primera señal de desgaste, ¿sí? No arriesgarse. Consulte las instrucciones del usuario para la adecuada instalación y reemplazo de la suspensión. No es que se saca y se pone así nomás, tiene sus ajustes, digamos, ¿no? Bueno, la inspección del casco, el armazón del casco, como recién decíamos. Otra vez, inmediatamente reemplace el casco si aparece alguna señal de desgaste, evidencia de daño, maltrato, degradación, etc. ¿Cuándo se debería proveer a los trabajadores una protección de cabeza? Cuando hay potencial de caídas de objetos desde arriba, contacto con objetos fijos, vigas, vistas, los tubos, contacto con cables eléctricos, ¿sí? ¿Cómo el casco protege al trabajador? Y acá lo mismo, resiste y desvía los golpes que van hacia la cabeza, ¿sí? Reduce el impacto para proteger el cuello y la columna vertebral y puede aislar contra descargas de corriente eléctrica dependiendo del tipo de casco. Es un casco compatible si el trabajador lo usa hacia atrás. Y acá hace la aclaración que solamente si el casco ha sido probado de acuerdo al estándar en la posición de suspensión en reversa y el casco esté marcado con el símbolo de colocación inversa. Por lo general, yo no recomendaría que se use, pero ahí hace aclaración de que si está ese símbolo de colocación inversa, evidentemente se lo puede usar para atrás. ¿Qué factores pueden dañar un casco? El impacto directo al casco, ¿sí? Un objeto, la exposición de UV, de los rayos ultravioleta, la exposición a químicos y obviamente el maltrato. ¿Cuándo debe ser reemplazado? Bajo cualquiera de estas circunstancias, inmediatamente se ocurre un golpe en el casco, si la estructura o armazón se recomienda reemplazar otra vez de 2 a 5 años, o si la suspensión arnés se recomienda cada 12 meses. Bueno, hay que limpiarlo, ¿sí? No debe almacenarse el casco directo a la luz solar.
Bueno, voy a pasar, esto es más o menos lo mismo. Reemplaza el casco inmediatamente si observa alguna señal de desgaste, lo mismo, ¿sí? Y acá, bueno, hablamos de la certificación obligatoria a los EPP de los calzados de seguridad en este caso. Sí, al igual que el casco hay que mirar la marca del calzado, los sellos de certificación, la fecha de fabricación. Y acá simplemente para que tengamos una idea de qué tipo de calzado se utilizan para las determinadas actividades. De todos modos, no están todas, por supuesto, porque ya les digo, son muchos, sí, pero por ejemplo, este es el más común para la construcción. Sí, tiene la suela reforzada, a prueba de perforación, también la punta de acero. Después dice: el único calzado certificado para riesgo eléctrico es el fabricado en PVC. Este ha de estar íntegramente cosido o pegado o bien vulcanizado, sin componentes metálicos o clavos ni elementos de unión conductores de la electricidad. Sí, hay que tener en cuenta eso. Bueno, acá simplemente para mostrarles que otro tipo bien distinto, una actividad bien, son las cubrebotas aluminizadas, ¿sí? También vienen las botas aluminizadas, que son para proteger del calor, digamos, ¿no? De la exposición al calor. Bueno, sí sería importante tener presente que la elección del calzado óptimo se debe basar siempre en el estudio y la evaluación previa a los riesgos inherentes a la actividad laboral. Esto que les vine diciendo, digamos, desde que comencé con el tema, que es tener en cuenta esto, siempre hacer un análisis, una evaluación del puesto de trabajo, y para poder tener los adecuados elementos de equipo de protección personal. Acá le dejo un link, bueno, dice certificado, pero les está de una sola marca, simplemente para que vean los sellos de certificación que debe tener. Por supuesto que si quieren indagar más sobre el tema, en internet hay un montón de información sobre esto, ¿no? Así que, bueno, nos estamos encontrando en la clase que viene. Cualquier consulta me hacen llegar. Buenas tardes y hasta